están? Les habla Jessiner Suárez, estudiante del séptimo trimestre de Psicología en la Universidad de Yacambú, en este caso en la asignatura de Psicología Comunitaria. Hoy vamos a hablar sobre los métodos de evaluación psicológica. Los métodos de evaluación psicológica es aquella disciplina de la psicología científica que se encarga de analizar, explorar el comportamiento de los sujetos con un objetivo específico. Con nuestra exposición, ahora vamos a hablar sobre los métodos de evaluación, pero los vamos a organizar en un glosario y vamos a hablar sobre cada uno de ellos, cómo se usa y para qué se usa. Primeramente encontramos la encuesta. La encuesta es un procedimiento que se usa en la investigación descriptiva. Exactamente, su uso se hace un cuestionario previamente ya realizado y se le aplica, en este caso lo aplica el psicólogo hacia la persona que desee. ¿Por qué se usa esto? ¿Cuál es su uso? Se usa más que todo para conocer la opinión de las personas acerca de un tema específico. Cuando el psicólogo necesita saber algo específico, hace este tipo de material, este tipo de instrumento, lo aplica y allí sabe la opinión de las personas. Seguimos, vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es uno de los métodos de evaluación que utiliza muy frecuente el psicólogo. ¿Por qué se utiliza la entrevista? ¿Cómo se usa? En este caso se realiza cara a cara entre el psicólogo y la persona entrevistada. En este caso puede ser paciente o un sujeto o individuo. Se realiza cara a cara, es un interrogatorio común directo. ¿Para qué se usa? Esta se usa para diagnosticar a una persona, o sea, saber un diagnóstico de esa persona, ya sea para diagnosticar a una persona, para saber el comportamiento de una persona, o también se puede usar en aquellos casos donde se desea saber la opinión de una persona acerca de un tema en específico. Con el siguiente término de nuestro glosario encontramos la observación. La observación es uno de los métodos más utilizados por el psicólogo, la persona que busca en realidad hacer una evaluación como tal. ¿Por qué? Porque por medio de ella puede observar las conductas de las personas. ¿Cómo se usa? El psicólogo en este caso realiza la observación, para eso le proporciona a la persona o al individuo un estímulo, ya sea preguntas, una prueba o un cuestionario, para ver cómo responde o cómo se manifiesta gestualmente, qué gestos hace, cómo se comporta, y por eso es su uso. ¿Para qué se usa? Para saber el comportamiento de las personas, en este caso ante una situación. En nuestro glosario es el test de apercepción temática, o TAC. ¿Cómo se usa este test? En este test, el psicólogo le proporciona a su paciente una serie de imágenes ambiguas, donde este paciente, al ver la imagen, por ejemplo esta, él va a realizar o a imaginar una escena o a contar una historia de acuerdo a esa imagen. Ese es un test que se usa para saber la personalidad de la persona, o sea, saber el comportamiento, la personalidad exacta que posee la persona. Así como también con esta técnica se puede descubrir, en este caso, qué sentimientos, emociones, conflictos o complejos posee esta persona. Vamos a seguir en esta exposición. En este caso vamos a hablar sobre el test de Bender. ¿Cómo se usa? El test de Bender es un procedimiento clínico que se usa, en este caso, se le pide al paciente que que visualice 9 figuras y esas 9 figuras las plasme en un papel en blanco. De acuerdo a los resultados se evalúa. ¿Para qué se usa? Se utiliza para explorar el desarrollo de la inteligencia infantil. Además, también este test es muy importante porque permite diagnosticar desórdenes mentales o discapacidades mentales y así como también afasia y psicosis y otras. El test que encontramos es el test de inteligencia. ¿Cómo se usa? En este caso se aplica un test, una serie de preguntas. Este test se usa para medir la inteligencia de una persona. ¿Para qué se usa? Se utiliza para diagnosticar a las personas infantiles adultos, para saber el coeficiente intelectual que tienen, o sea, el coeficiente de inteligencia. Además, a nivel educativo, este test es muy importante porque permite seleccionar personas, en este caso a nivel educativo, y también permite ubicarlas, o sea, saber de acuerdo a la inteligencia en qué lugar van a estar estas personas. Además,
que a nivel psicológico nos permite ayudar, porque por medio de este test podemos saber la eficacia de un tratamiento que se está aplicando a una persona enferma. Vamos a hablar sobre el test de inteligencia emocional. Este es muy importante ya que nos permite medir la capacidad emocional de una persona. ¿Cómo se usa? Se aplica un test, en este caso, a una persona determinada para saber las capacidades emocionales que posee. ¿Para qué se usa? Este test se usa para saber la eficacia y el potencial en un futuro, cómo va a trabajar una persona a nivel laboral. Pues es muy importante porque se sabe, de acuerdo a su capacidad emocional, cómo se va a desenvolver en el futuro. Además que también sirve para diagnosticar y medir parte de la personalidad de un individuo. Vamos a hablar sobre el test de matrices progresivas de Raven. ¿Cómo se usa? El test de matrices progresivas de Raven es un test muy utilizado a nivel psicopedagógico y psicológico, ya que permite calcular el factor G de inteligencia. En este caso, el test de matrices progresivas de Raven se le proporciona a la persona una serie de figuras geométricas incompletas o abstractas, y esta persona lo que va a hacer es plasmarla y de acuerdo a los resultados se diagnostica. ¿Para qué se usa? Este test es utilizado a nivel netamente educativo. Vamos a hablar sobre el test de personalidad de los 16 factores de Cattell. En este caso, ¿cómo se usa este test? Mejor conocido como es un test de personalidad o 16PF. Se hacen 185, está organizado en 185 preguntas con 3 respuestas. Son preguntas cerradas con 3 posibles respuestas, siendo una de estas respuestas posibles el no saber contestar, aunque hay unas preguntas que se hacen directamente para la resolución de problemas. ¿Para qué se usa este test? Este test se utiliza para saber el perfil básico de la personalidad de un individuo, así como también a nivel laboral de los recursos humanos, en el área psicológica y clínica, en el área educativa y investigativa. Rosario. Ahora tenemos el test psicológico. El test psicológico, ¿cómo se usa y para qué se usa? El test psicológico es un instrumento, un método o una prueba que se utiliza en este caso para medir una o más características de la psique de una persona. Sobre el último test, el test psicométrico. ¿Cómo se usa? Este test se utiliza para medir mediante unas características concretas la psique de una persona. Son un instrumento utilizado para eso. ¿Para qué se usa? Se utiliza a nivel laboral, a nivel educativo y a nivel clínico. Una vez terminamos, esto ha sido todo. Espero sea de gran ayuda. Como siempre les digo, recuerden nunca rendirse, siempre adelante. Aunque la situación del país esté como esté, tenemos que ser luchadores, ser positivos y confiar en Dios. Sigue adelante, nunca te rindas.